Cariño, a partir de este ciclo de evaluación de liquidez, gestionaremos nuestros perfiles de banca comercial de alto patrimonio y nuestras carteras de tesorería global de forma totalmente independiente. Estoy harto de suscribir tus líneas de crédito personales y absorber tus errores crónicos en el procesamiento de sobregiros. Declaró mi socio con una sonrisa condescendiente que resonó en las paredes revestidas de madera de nuestra sala de observación de la bóveda. Acepté sus condiciones con gusto y con una oleada de absoluto alivio, y cuando mis suegros, que siempre habían entrado en masa a nuestra oficina privada para usar nuestro software institucional premium y los enlaces gratuitos de transferencia bancaria fiduciaria hasta que activaban nuestros cierres de seguridad, abrieron las puertas dobles de cristal del vestíbulo de entrada principal, gritaron horrorizados ante la escena que encontraron. Antes de que auditemos los libros de contabilidad de esta traición institucional de alto riesgo, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal para seguir mi transición hacia la autonomía financiera soberana. Ahora, ponte cómodo, guarda tus claves de cifrado biométrico y disfruta. Vivian se despertó exactamente a las 6 de la mañana con el pulso silencioso y preciso de su teléfono inteligente corporativo cifrado. Aunque la luz de la mañana aún no había atravesado el espeso horizonte financiero envuelto en niebla del centro bancario de rascacielos de Seattle. Detestaba absolutamente comenzar su agenda diaria con una prisa frenética o una lista de tareas mentales desorganizada. Bajó de la cama con plataforma en completo silencio para no interrumpir la respiración pesada y profunda de su esposo, Dominic. Se puso una bata de cachemir estructurada de color grafito sobre los hombros y caminó por el amplio pasillo de caoba hasta el baño principal. Un breve chorro de agua helada del tocador de mármol terminó de despertarla por completo, agudizando instantáneamente su concentración ejecutiva. Tenía 31 años y había pasado los últimos 8 años de su vida trabajando incansablemente en un prestigioso y dinámico grupo bancario internacional y red de compensación de liquidez institucional. Había comenzado su carrera allí como auxiliar de auditoría de cumplimiento de nivel inicial y coordinadora de gestión de efectivo, pero gracias a una determinación pura e inquebrantable. Ahora era la directora senior de gestión de tesorería transfronteriza y asignación de activos de bancos centrales internacionales. Su salario base era de $8.000 al mes, incrementado por bonificaciones trimestrales por desempeño que frecuentemente alcanzaban los $3.000 adicionales según las métricas de rendimiento de la cartera. Era un trabajo increíblemente estresante, lleno de emergencias constantes y volátiles, lingotes de oro soberano retenidos en bóvedas de depósito globales, documentación de compensación de transferencias mal gestionada de clientes bancarios extranjeros y cámaras de compensación secundarias que no cumplían con los estrictos plazos de ejecución. Pero Vivian poseía un talento excepcional para tomar decisiones tácticas rápidas y de alto riesgo, y encontrar soluciones elegantes y prácticas para cualquier cuello de botella operativo que surgiera. Después de su rutina matutina, fue directamente a la isla de la cocina, encendió la máquina de espresso de calidad profesional y sacó los ingredientes frescos para un desayuno equilibrado del refrigerador integrado. Restaurar y microcalibrar mecanismos mecánicos antiguos de cajas fuertes en su taller manual era su manera favorita de relajarse después de un día agotador lidiando con exigentes juntas reguladoras y la volatilidad del mercado. Mientras raspaba el óxido de los pesados engranajes de latón o ajustaba a mano delicados resortes de pestillo sobre cilindros de cerraduras históricas. Su mente analítica finalmente descansaba del torrente interminable de llamadas telefónicas, mensajes de texto urgentes y notificaciones de alerta de cumplimiento. Los fines de semana libres, podía pasar fácilmente hasta 5 horas seguidas en su taller casero, bañado por el sol, experimentando con raros compuestos de pulido orgánicos y herramientas de alineación de microtornos. Y ese proceso creativo le brindaba una profunda y auténtica alegría. Dominic entró arrastrando los pies en la cocina alrededor de las 7 de la mañana, con aspecto visiblemente somnoliento, lento y desaliñado. Trabajaba a tiempo parcial como revisor de datos junior en una sucursal local de préstamos minoristas de tamaño mediano y ganaba una tarifa fija de unos $500 al mes por sus contribuciones esporádicas de documentos como freelance. En una ciudad tan centrada en la tecnología y las finanzas como Seattle, se consideraba un salario decente y estable para alguien sin ninguna presión profesional. 5 años antes, cuando se casaron en una ceremonia minimalista en el juzgado, Vivian le había dejado muy claros sus límites personales y sus expectativas profesionales. En su matrimonio no habría roles de género tradicionales, y no tenía ninguna intención de convertirse en una ama de casa convencional y sumisa que sacrificara sus ambiciones profesionales. Dominic asintió entonces, prestándole importancia al tema sin darle mayor relevancia a largo plazo.
Incluso pareció un poco sorprendido de que ella sintiera la necesidad de sacar el tema, pero a medida que la vida seguía su curso, Vivian asumió naturalmente la responsabilidad de casi toda la organización del hogar. No por obligación social, sino porque realmente lo prefería así. Experimentaba una profunda paz mental cuando su hogar estaba limpio, ordenado y bellamente decorado, y su afición por los relojes se extendió naturalmente a la cuidada estética del hogar. Dominic nunca le exigió explícitamente que hiciera estas cosas. Simplemente daba por sentado su trabajo y disfrutaba de los beneficios de un hogar impecable sin cuestionarlo. El desayuno que preparó esa mañana consistió en una rebanada de pan tostado artesanal de masa madre con aguacate orgánico y salmón chinook ahumado salvaje, acompañado de un vaso de jugo de naranja sanguina frío y recién exprimido. Dominic comió su porción en absoluto silencio, revisando perezosamente las apuestas deportivas locales en la pantalla de su teléfono inteligente. Vivian terminó su café fuerte y miró directamente a la cara de su esposo. Parecía completamente absorto en sus propios pensamientos complejos, pero ella optó por no indagar ni presionarlo para obtener respuestas. Ella creía firmemente que cada individuo tiene un derecho fundamental a su propio espacio mental privado. Después de terminar de comer, Dominic fue el primero en salir del apartamento. Tenía programada una importante auditoría de sistemas a las 9 de la mañana en el norte de la ciudad. Vivian se quedó media hora más para cargar eficientemente el lavavajillas, limpiar las encimeras de cuarzo blanco y meter una carga de delantales de trabajo pesados en la lavadora. Realizaba cada tarea mecánicamente, con rapidez y sin ningún esfuerzo innecesario. Su día en la sede principal del banco transcurrió en su habitual estado de hipercaos de mercado acelerado. Un importante cliente comercial con sede en Taiwán había retrasado inesperadamente una presentación de validación crítica para una transferencia de activos de contabilidad electrónica avanzada, lo que la obligó a calcular rápidamente rutas alternativas de liquidez internacional. La crisis exigió 3 videoconferencias consecutivas, docenas de correos electrónicos de alta prioridad y una coordinación intensa y estresante con la Cámara de Compensación local. A primera hora de la tarde, todo el problema se había resuelto con éxito justo a tiempo para su breve descanso para almorzar. El señor Miche, su socio gerente, simplemente asintió con silenciosa satisfacción cuando ella le dio la actualización. En esta etapa, ya no le sorprendía la notable capacidad de Vivian para manejar las situaciones más volátiles con total serenidad. Esa misma tarde, se detuvo en un mercado de productos orgánicos de alta gama ubicado cerca de su edificio residencial. Al día siguiente era sábado, el día específico de la semana que la familia de Dominic siempre elegía para visitarlos. Era un ritual rígido que se había establecido 3 años antes, justo cuando Michael, el hermano mayor de Dominic, dio la bienvenida a su tercer hijo. Michael tenía 38 años y su esposa, Liz, 34. Sus 3 hijos habían nacido con muy poca diferencia de edad, y en ese momento tenían 2 niños hiperactivos y una hija de 4 años muy exigente. Liz siempre parecía completamente agotada y exhausta de lidiar con sus interminables rabietas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y Michael estaba perpetuamente estresado por sus ingresos inestables. Fue durante ese periodo caótico que Carol, la madre de Dominic y Michael, sugirió grandilocuentemente que toda la familia extendida se reuniera todos los sábados en casa de Vivian y Dominic. Su apartamento era considerablemente más grande que la estrecha casa de Michael, y Vivian era una cocinera increíble a la que le encantaba recibir invitados. Así que este arreglo le daría a Liz un merecido descanso de las tareas de la cocina al menos un día a la semana. Vivian no expresó ninguna objeción en ese momento. Realmente disfrutaba cocinando comidas abundantes y deliciosas para grupos de personas, viendo sus expresiones de satisfacción alrededor de la mesa y recibiendo sinceros elogios por su hospitalidad. Llenó su carrito de compras con provisiones de primera calidad, un enorme asado de costilla de res de primera calidad, verduras de raíz orgánicas frescas para una colorida guarnición asada, una bolsa grande de ensalada mixta artesanal, crema espesa, 3 variedades distintas de queso europeo importado de alta gama, harina de primera calidad para hornear panecillos de ajo caseros desde cero, y una variedad de frutas de temporada como manzanas Honey Crisp, peras y uvas sin semillas. Para el gran postre, seleccionó frambuesas frescas, arándanos silvestres, una tableta de chocolate negro belga para hornear, huevos orgánicos de gallinas camperas y leche entera. En la caja registradora electrónica mostraba un total de $150, una cantidad considerable para una sola comida. Vivian pagó el saldo inmediatamente con su tarjeta de crédito principal y guardó cuidadosamente el recibo en un bolsillo específico de su cartera de cuero.
Mantenía la estricta e inquebrantable costumbre de guardar cada recibo de sus compras para poder registrar sus gastos mensualmente en una detallada hoja de cálculo financiera. No era por tacañería ni avaricia, sino porque le gustaba saber con exactitud a dónde iba el dinero que tanto le costaba ganar. Le proporcionaba una poderosa y reconfortante sensación de control sobre su vida. Cuando finalmente regresó al apartamento, Dominic ya estaba recostado en el sofá de la sala con su computadora portátil sobre las rodillas. Vivian llevó las pesadas bolsas de lona de la compra a la cocina y comenzó a guardar sistemáticamente los artículos en sus lugares correspondientes. Su esposo se asomó por la esquina de la cocina y miró fijamente la enorme montaña de comida cara sobre la encimera. «Tus padres vienen mañana al mediodía, ¿verdad?», Vivian preguntó mientras organizaba los productos lácteos. «Sí. Y Michael, Liz y todos los niños también vienen. Compraste muchísima comida. Hay 7 adultos contando a tus hermanos, más nosotros 2, lo que hace 9 personas en la mesa. Además, sabes que normalmente se llevan todas las sobras a casa para sus comidas entre semana». Dominica asintió brevemente y volvió inmediatamente a la pantalla de su portátil. Vivian, mientras llenaba sistemáticamente los estantes de la despensa, organizaba mentalmente el horario exacto de cocina para la mañana siguiente. Primero, tendría que meter el grueso asado de costilla en el horno precalentado. Ese proceso de cocción lenta tardaría unas horas en alcanzar la ternura perfecta. Mientras la carne reposaba para conservar sus jugos naturales, prepararía las ricas y cremosas patatas gratinadas, luego armaría las ensaladas frescas, hornearía los panecillos de ajo y, finalmente, glasearía la tarta de chocolate belga. El sábado por la mañana comenzó excepcionalmente temprano para ella. A las 8 en punto, Vivian ya estaba en el centro de la cocina con su delantal de lino bien ajustado a la cintura, comenzando la minuciosa preparación de la carne. Tenía una lista de reproducción de jazz suave sonando por los altavoces, lo que la ayudaba a mantener una concentración tranquila y meditativa. Se sirvió una enorme taza de café caliente y se sumergió por completo en el proceso culinario. Frotó toda la superficie del costillar con una fragante mezcla de hierbas frescas, ajo picado y sal marina gruesa antes de deslizar la pesada bandeja al horno. Justo después, comenzó a cortar las patatas en rodajas finísimas para el gratinado mientras calentaba suavemente la nata y el queso gruyere rallado en una cacerola. Se movía por la cocina con rapidez y destreza. Sus manos recordaban cada movimiento de años preparando estos platos. Dominic finalmente apareció en la sala de estar alrededor de las 11 de la mañana, con un aspecto increíblemente adormilado, vistiendo pantalones de chándal holgados y una camiseta arrugada. Ya había varias ollas burbujeando en los quemadores de la estufa y un delicioso y rico aroma a carne asada salía de las rejillas del horno. «¿Necesitas ayuda con algo por aquí?», preguntó Dominic, estirando los brazos. «Puedes poner la mesa del comedor. Los bonitos manteles individuales de lino están en el cajón superior del armario». Caminó obedientemente para recoger los platos, vasos y cubiertos según sus instrucciones. Vivian estaba batiendo la crema espesa para la presentación del postre. Justo cuando colocaba la última frambuesa fresca sobre la brillante tarta de chocolate, sonó el timbre del apartamento con fuerza. El reloj de pared marcaba exactamente la 1 de la tarde. Sus suegros siempre eran agresivamente, matemáticamente puntuales cuando se trataba de una comida gratis. La primera persona en entrar por la puerta principal fue su suegra, Carol, una mujer alta de aproximadamente 1,73 metros con una complexión robusta y fuerte. Cabello corto y una expresión perpetuamente insatisfecha y crítica en su rostro. Llevaba en la mano derecha una enorme bolsa de lona. Vivian sabía, sin siquiera mirar, que dentro había una gran colección de recipientes de plástico vacíos, listos para llenarse con las sobras robadas antes de marcharse. Justo detrás de ella caminaba Michael, alto, delgado y con aspecto de estar completamente agotado, seguido de cerca por Liz, cuyo rostro estaba increíblemente pálido y enmarcado por profundas ojeras, y sus 3 hijos, llenos de energía. Los niños ni siquiera se molestaron en saludar, corrieron directamente por el pasillo hacia la habitación de invitados donde guardaban los juguetes de la familia. Mientras la hija menor se aferraba con fuerza a los pantalones vaqueros de su madre, Vivian comenzó a llevar las pesadas y humeantes bandejas a la mesa del comedor. El asado de costilla tenía un aspecto impecable y estaba perfectamente cocido al punto. Las patatas gratinadas estaban ricas, burbujeantes y doradas. Una enorme ensalada con queso de cabra fresco y nueces caramelizadas, los panecillos de ajo estaban recién hechos y, en el centro, la preciosa tarta de frutas y chocolate.
Carol caminó lentamente alrededor del perímetro de la mesa, inspeccionando cada plato con la mirada aguda y crítica de un inspector de sanidad en una redada sorpresa. Parece que esta vez sí te has esforzado, comentó Carol con voz neutral. Las patatas tienen buena pinta y están doradas por encima, pero el asado podría haberse cocinado un poco más en el horno. Y a esta ensalada verde le falta un poco de aderezo, va a estar demasiado seca para tragarla. Vivian optó por no defenderse del comentario grosero, prefiriendo mostrar una sonrisa corporativa educada y ensayada mientras tomaba asiento a la cabecera de la mesa. Sabía por experiencia que intentar explicar técnicas culinarias a una mujer que medía el valor de los demás por su obediencia doméstica era un esfuerzo completamente inútil. El almuerzo transcurrió entre el habitual caos ruidoso de los niños, las repetitivas quejas de Michael sobre las primas de su seguro de coche y el comportamiento silencioso y sumiso de Dominic cada vez que su madre estaba en la habitación. Liz comió con un hambre voraz y evidente, casi sin pausa entre bocado y bocado, lo que solo confirmó la teoría personal de Vivian de que esta reunión semanal probablemente era la única comida equilibrada y de alta calidad que su cuñada consumía en toda la semana. Tan pronto como terminó el plato principal, Carol le hizo un gesto sutil y silencioso a su hijo mayor. Michael se levantó inmediatamente de su silla, fue a la cocina y regresó con la gran bolsa de lona que habían traído. Con un asombroso nivel de derecho que rozaba la pura arrogancia. Carol comenzó a quitar las tapas de sus recipientes de plástico y a transferir las porciones restantes de la carne de res y casi todas las papas gratinadas sobrantes de las fuentes de porcelana. Nos llevamos esto a casa para que Liz no tenga que estresarse por cocinar cenas para los niños durante los primeros días de la semana, anunció Carol con indiferencia mientras cerraba las tapas con fuertes golpes. Los lunes y martes siempre son increíblemente ajetreados para su agenda. Vivian observó toda la operación en absoluto silencio, calculando mentalmente el costo financiero de los ingredientes que desaparecían en esa bolsa, junto con las horas de trabajo personal que había invertido esa mañana. Todo para mantener un hogar completamente aparte que nunca mostró ni una pizca de reciprocidad financiera ni gratitud genuina. Dominic observó la extracción con total indiferencia, tratando el vaciado de su despensa como un impuesto ordinario e incuestionable que le debían a su familia por el privilegio de su compañía. Una vez que los suegros finalmente se fueron del apartamento alrededor de las 6 de la tarde, dejando un rastro de migas de comida en la alfombra, juguetes esparcidos por el suelo y una montaña de platos grasientos desbordando el fregadero, Dominic inmediatamente se desplomó en el sofá con su teléfono. Vivian no le dijo ni una sola palabra. Entró al baño, se recogió el pelo en un moño apretado y comenzó a limpiar todo el espacio con una calma fría y calculada que su esposo confundió completamente con una silenciosa resignación. Le llevó 2 horas completas restaurar el apartamento a su estado original impecable, borrando todo rastro físico de la presencia de sus suegros. Cuando terminó, se retiró a su taller privado de restauración de cerraduras, cerró la puerta con llave y abrió su hoja de cálculo financiera en su tableta. Registró el recibo del supermercado en la categoría de gastos de alojamiento familiar. Las cifras eran completamente innegables. Mantener estas cenas semanales le costaba más de $600 cada mes. Una carga financiera a la que Dominic nunca contribuyó con un solo dólar debido a sus bajos ingresos y su total falta de responsabilidad financiera. El punto de quiebre definitivo ocurrió 3 semanas después, un martes por la noche inusualmente frío y lluvioso. Vivian regresó a casa pasadas las 7:30 de la tarde después de un turno agotador en la sede del banco, donde había pasado el día lidiando con un repentino bloqueo de liquidación en su sistema de compensación de bóvedas interbancarias debido a una inesperada escasez de liquidez en una importante filial europea. Su mente estaba completamente saturada de datos estadísticos, proyecciones de gestión de riesgos y la necesidad urgente de reorganizar todo el cronograma de conciliación de libros contables de su equipo para el próximo trimestre. Cuando entró en la sala de estar, encontró a Dominic sentado a la mesa del comedor con una pila ordenada de extractos bancarios impresos extendidos frente a él, con una expresión forzada de autoridad severa en el rostro que no coincidía con su habitual actitud perezosa. Tenemos que hablar seriamente sobre la estructura presupuestaria de este hogar, dijo Dominic sin preámbulos, enderezándose en su silla. He estado revisando los extractos de nuestra cuenta bancaria compartida, donde depositamos los fondos para los servicios básicos, y he llegado a la conclusión de que tus elevados gastos en artículos no esenciales y aficiones personales están desestabilizando por completo nuestra estabilidad financiera como pareja. Vivian dejó su maletín de cuero sobre la mesa de la entrada, se quitó el grueso abrigo de invierno y se acercó a la mesa con una calma serena que lo desconcertó visiblemente.
¿A qué gastos específicos te refieres, Dominic? Preguntó ella, con voz perfectamente firme y controlada mientras permanecía de pie. Me refiero a la ridícula cantidad de dinero que gastas en engranajes antiguos importados, disolventes químicos especializados y costosas herramientas de microtorno para ese taller manual que no aportan ni un solo centavo de ganancia a este hogar. Además, los ingredientes que compras para las cenas de fin de semana son un lujo innecesario que no tengo ninguna obligación de cofinanciar con mis ingresos. No es justo que yo contribuya con una parte de mis ganancias a nuestro espacio compartido mientras tú malgastas tus bonos trimestrales en pasatiempos puramente individuales. Fue en ese preciso instante cuando Vivian comprendió con total claridad el absoluto engaño en el que vivía su marido. Dominic ganaba exactamente una 16ª parte de lo que ella aportaba al hogar, no contribuía con un solo dólar al fondo de ahorros a largo plazo del apartamento. Toda su familia consumía alimentos de primera calidad a costa de ella cada semana y, sin embargo, en su propia mente, se percibía a sí mismo como el pilar financiero del matrimonio, malinterpretando su generosidad y silencio como una señal de dependencia económica. Cariño, comenzando a partir de este ciclo de evaluación de liquidez, gestionaremos nuestros perfiles de banca comercial de alto patrimonio y carteras de tesorería global de forma completamente independiente. Estoy cansado de suscribir tus cuentas de línea de crédito personales y absorber tus errores crónicos en el procesamiento de sobregiros. Dominic repitió la frase exacta que había ensayado toda la tarde, con una expresión de satisfacción moralista que rozaba lo patético. Acepté sus condiciones felizmente y con una ola de absoluto y liberador alivio, asintiendo con la cabeza antes de que pudiera siquiera empezar a anticipar las verdaderas consecuencias de su declaración. Creo que es una propuesta absolutamente magnífica, Dominic, respondí con una suavidad que lo dejó completamente sin palabras. De hecho, es, con mucho, la mejor idea que has tenido en los 5 años que llevamos compartiendo este espacio. Mañana por la mañana, iremos al banco, cancelaremos nuestra cuenta conjunta de servicios públicos y separaremos legalmente nuestros activos. Cada uno de nosotros será exclusivamente responsable de sus propias necesidades financieras a partir de ahora. Dominic parpadeó varias veces, visiblemente atónito por la completa ausencia de lágrimas, drama o resistencia de mi parte. Sin duda, había esperado una escena emotiva llena de excusas o súplicas para mantener la paz, pero mi aceptación inmediata lo despojó de todo el argumento que había pasado horas preparando. Simplemente recogió sus papeles con movimientos torpes y se retiró al dormitorio con el ceño fruncido, tratando desesperadamente de salvar la fachada de su supuesta victoria táctica. A la mañana siguiente, Vivian comenzó a ejecutar su plan de liberación personal con la misma precisión quirúrgica que aplicaba a sus redes globales de enrutamiento interbancario. Aprovechando su hora de almuerzo, llamó a su abogado para formalizar los documentos de separación de activos. También instruyó a su banco para que revocara inmediatamente el acceso de Dominic a cualquier cuenta secundaria y estableciera un sistema automatizado para desviar todo su salario base y bonificaciones a una nueva cuenta privada blindada que él no podría tocar bajo ninguna circunstancia. El sábado siguiente fue la etapa final para la revelación del nuevo orden familiar. Vivian se despertó a su hora habitual, disfrutó de su café premium en un hermoso e ininterrumpido silencio, y en lugar de dirigirse al mercado de especialidades de alta gama para comprar otro costoso asado de costilla, se encerró en su taller mecánico para concentrarse en terminar una colección de mecanismos de temporización de bóvedas bancarias de la década de 1920, completamente reindexados, que un museo privado de monedas del centro había comprado. No encendió ni un solo quemador de la estufa de la cocina. No precalentó el horno. No puso ni un solo plato en la encimera. Dominic, que había permanecido dormido hasta pasadas las 10:30 de la mañana, deambuló por el apartamento con una creciente sensación de ansiedad al darse cuenta de que el rico aroma a carne asada y hierbas frescas había desaparecido por completo del aire. El apartamento estaba envuelto en una quietud absoluta, interrumpida solo por el suave y constante clic de la prensa de alineación de tambores de Vivian al final del pasillo. «Vivian», preguntó Dominic, asomando la cabeza por la puerta del taller con el rostro visiblemente pálido. «Son casi las 11:30 de la mañana. Mis padres y la familia de Michael van a estar aquí para almorzar dentro de 1 hora y media. ¿No vas a empezar a cocinar nada para hoy?» Vivian detuvo la palanca de su herramienta de alineación, se limpió el polvo micrometálico de los dedos con un paño limpio y fijó su mirada tranquila en la de él. «Dominic, creo que has olvidado por completo los términos del acuerdo financiero que dictaste con tanta firmeza el martes por la noche», respondió con una frialdad penetrante y silenciosa.
Acordamos administrar nuestro dinero y nuestras responsabilidades completamente por separado. No tengo absolutamente ninguna obligación financiera ni moral de alimentar a toda tu familia con mis ingresos personales. Ni tengo ninguna intención de pasar 5 horas de mi día libre trabajando frente a una estufa caliente para 7 personas que nunca han aportado un solo dólar a este hogar. A partir de hoy, eres completamente responsable de comprar y preparar la comida para tus invitados con tu propio presupuesto básico. Ya he pagado mi mitad exacta de las facturas fijas de servicios públicos del apartamento para el mes. La cocina es toda tuya. La expresión de pánico absoluto que inundó el rostro de Dominique en ese momento fue realmente notable. El peso aplastante de la realidad económica cayó sobre sus hombros como una roca que se derrumba. Sus escasos ingresos apenas cubrían su factura de teléfono personal, el abono de transporte y las salidas ocasionales con sus amigos. La repentina perspectiva de tener que comprar comida de alta calidad para 9 personas y llenar los recipientes vacíos de Carol de su propio bolsillo significaba que estaría completamente en bancarrota antes de que terminara la semana. Pero, Vivian, mis padres ya vienen en coche, balbuceó Dominique, sintiendo que el suelo se deshacía por completo bajo sus pies. No puedes hacerme esto ahora mismo. Es increíblemente irrespetuoso con mi familia. Voy a quedar como un completo patético delante de mi hermano. Tú elegiste las condiciones de nuestro nuevo estilo de vida, Dominique. Simplemente estoy siguiendo sus instrucciones explícitas con la mayor precisión, afirmó con calma antes de volver a su equipo de calibración de la bóveda, dando por terminada la conversación. Desesperado y sin opciones, Dominique se vio obligado a ponerse algo de ropa. Salir corriendo del edificio bajo la lluvia torrencial y conducir hasta el supermercado de descuento más cercano para comprar lo que su limitada tarjeta de débito le permitiera. 3 paquetes de salchichas industriales de baja calidad, 2 bolsas de papas fritas congeladas, 2 frascos de ketchup genérico procesado y un paquete de panecillos para perritos calientes rancios y baratos. Por un total de $18. Exactamente a la 1 de la tarde, sonó el timbre de la puerta principal para anunciar la llegada de la caravana familiar. Cuando mis suegros, que siempre venían a nuestra casa a comer comidas caras gratis hasta que estaban completamente llenos y listos para vaciar mi despensa con un insoportable sentido de derecho. Entraron en la cocina principal con sus bolsas de lona listas para el saqueo semanal habitual. Gritaron horrorizados ante la escena que encontraron. No había carne de primera calidad. No había ni rastro de costillas asadas, ni patatas gratinadas con gruyere, ni una rica tarta de chocolate belga sobre la encimera. En el centro de la impoluta isla de cuarzo, Dominique sudaba profusamente sobre una sola sartén grasienta, intentando freír frenéticamente salchichas baratas mientras un bol de plástico con patatas fritas blandas y poco hechas y un montón de panecillos secos y genéricos reposaban a su lado. El aire de la cocina estaba impregnado del fuerte y desagradable olor a grasa procesada barata que la campana extractora no podía eliminar. Carol se golpeó las mejillas con las manos. Su rostro se puso de un rojo intenso por la pura e incontenible indignación mientras sus ojos recorrían la habitación buscando a la persona a la que culpaba de este insulto culinario. ¿Qué demonios significa esta absoluta basura, Dominique?, gritó la suegra, con la voz temblando de ira. ¿Dónde está el almuerzo que nos prometieron? ¿Dónde está Vivian? Esto es un insulto absolutamente inaceptable para nuestra familia. Vivian salió de su taller en ese preciso instante, luciendo impecable, sin una sola mancha de grasa o aceite en su ropa, sosteniendo una taza de té de hierbas caliente en la mano. Se apoyó casualmente en el marco de la puerta de la cocina con un innegable aire de autoridad absoluta y observó el desastre culinario de su marido desde la distancia. Buenas tardes a todos, dijo Vivian, con un tono perfectamente suave y completamente tranquilo. Lamento mucho que el menú de hoy no esté a la altura de sus estándares habituales, pero me temo que a partir de este fin de semana, las responsabilidades logísticas y financieras de estas reuniones familiares recaen enteramente sobre su hijo, Dominique. Él decidió que debíamos administrar nuestras finanzas de forma totalmente independiente para que yo no malgastara mi dinero en cosas no esenciales. Por lo que el presupuesto para los almuerzos de los sábados ahora está estrictamente limitado a su capacidad de ingresos personales. Espero que todos disfruten de los perritos calientes. He oído que el ketchup genérico disimula bastante bien el sabor. Liz miró la bandeja de perritos calientes baratos con una mezcla de horror y profunda desesperación, dándose cuenta en un instante de que sus 3 días de cenas premium gratis se habían esfumado por completo. Michael dejó escapar un profundo suspiro de derrota y se dejó caer en un taburete de la cocina con la mirada fija en el suelo.
mientras sus 3 hijos empezaban a quejarse a gritos de que tenían hambre y de que la casa no olía a pastel de chocolate ese día. Carol se giró bruscamente hacia Vivian, levantando el dedo en un intento desesperado por reafirmar su antigua autoridad como matriarca. «Que eres una mujer increíblemente egoísta y despiadada, Vivian», gritó la suegra, su voz rompiendo el silencio del apartamento. «Que es tu deber fundamental como esposa cuidar de la familia de tu marido y proporcionarnos una mesa digna. No puedes humillar a mi hijo así delante de su propia sangre». Vivian ni siquiera pestañeó. Tomó un sorbo lento y deliberado de su té, sostuvo la mirada furiosa de Carol durante 5 segundos de absoluto y gélido silencio, y respondió con una voz completamente desprovista de ira. «Mi única obligación financiera en esta casa, Carol, es pagar exactamente la mitad de los servicios públicos compartidos. Una responsabilidad que cumplo con un nivel de precisión que ninguna de ustedes ha demostrado jamás en su vida. Alimentar a un grupo de adultos funcionales que no comparten mi cuenta bancaria ni mi apellido nunca ha sido parte de mi descripción de trabajo. Si honestamente crees que esta comida barata está por debajo de la dignidad de tu familia, la solución es increíblemente simple. Eres completamente libre de hacer una reserva en cualquiera de los restaurantes de lujo del centro y pagar la cuenta con sus propias tarjetas de crédito colectivas. Que tengas una maravillosa tarde de sábado». Sin esperar una sola palabra de respuesta, Vivian se dio la vuelta con un movimiento fluido y elegante, regresó a su taller mecánico privado y cerró la puerta tras ella, bloqueando por completo los sonidos de gritos, llantos y miseria doméstica que llenaban el resto del apartamento. Se sentó cómodamente en su banco de trabajo. Tomó sus herramientas y dejó que el suave y rítmico tic-tac mecánico de sus antiguos mecanismos de cierre borrara los últimos ecos de una dinámica familiar tóxica y opresiva que ya no tenía ningún poder sobre su vida, su dinero ni su paz mental. La hoja de cálculo financiera estaba equilibrada y, por primera vez en 5 años de matrimonio, el margen de beneficio era su absoluta libertad.